estoy gozosa, ¿verdad? Contenta y agradecida con Dios, ¿verdad? Por la oportunidad que me presta. Una vez más, hermanos, de traer la palabra en esta tarde, ¿verdad? Y vamos a estar viendo allí, ¿verdad? En el libro de Génesis 3, Génesis capítulo 3. Vamos a empezar con el 4 y el 5, hermano, versículo 4 y 5. Génesis 3. Aleluya, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra en esta tarde, ¿verdad? ¿Lo tenemos todos? Génesis 3, 4 y 5 dice: Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Amén. Vamos a orar en esta tarde, hermanos, para poner esta palabra y sobre todo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo, ¿verdad?, tenga el control y sea el que hable y ministre en esta tarde. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, Señor. Gracias porque eres bueno, Padre, ya te adoramos con las alabanzas, con la adoración, Señor. En esta hora queremos entrar a tu palabra, Señor. Queremos que a través de ella, Señor, tú nos ministres nuestras vidas, nuestros corazones, Padre, para que no salgamos como entramos, Señor, sino que salgamos renovados. Oh, Padre, Espíritu de Dios, te rogamos que tú tengas el control, que tú hables a tu pueblo, Señor, que tú seas, Padre, obrando de una manera especial, Señor. Oh, Padre, en esta hora nos ponemos en tus manos, confiando, creyendo, Padre celestial, que tú ya obraste, Padre. En esta hora llevamos todos nuestros pensamientos cautivos a tu obediencia, Padre. Oh, Señor, y declaramos, Padre, que, Señor, tú, Señor, nos darás, Padre Santo, lo que venimos buscando, Padre. Gracias te damos en esta tarde, Señor. Le damos la bienvenida a tu Espíritu Santo, porque de antemano, Señor, ya sabemos que desde antes que nosotros llegáramos, Él ya estaba aquí esperándonos, Padre. Gracias por ello, Padre, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pueden sentarse, hermanos. En esta palabra dice que Dios me hablaba y me ministraba, ¿verdad?, a través de ella. Es la trampa del árbol, hermano. Vamos a estar viendo. Y bueno, por eso es que leímos al principio, ¿verdad?, en el libro de Génesis. Ahí vemos bien claro, ¿verdad?, lo que el ofrecimiento de la serpiente antigua, que pues es nuestro enemigo, el mismo Satanás, ¿verdad? Le dice: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que tú comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo entre el bien y el mal. Hoy día, hermano, sabemos que nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas, sigue usando esa misma trampa, ¿verdad?, del árbol. Y tristemente, casi todos los días, hermanos, comemos de él, ¿verdad? Y yo le voy a explicar ahorita por qué, ¿verdad? Pero es así, ¿verdad? Cada día, ¿verdad?, el enemigo nos ofrece, ¿verdad?, esta trampa del árbol, de este fruto, ¿verdad? Y caemos. Entonces, cedemos a la tentación, ¿verdad? Una sabiendo, ¿verdad?, que ya, pues, Cristo pagó un precio, ¿verdad?, por nuestros pecados. Entonces, y para darnos esa libertad, ¿verdad?, que usted y yo necesitamos. Entonces, lo que Dios quiere, hermano, es que esta verdad, de esta trampa del árbol, la tengamos en nuestra vida, ¿verdad? Porque es una estrategia, es una de las muchas estrategias o artimañas que el enemigo usa, ¿verdad? La palabra en 2 de Corintios nos dice: no ignoréis sus maquinaciones, ¿verdad? Sabemos que no nos gusta hablar del enemigo, ¿verdad? Porque muchos dicen: que se le está glorificando a él. De ninguna manera, hermano. Pero sí, la iglesia tiene que estar atenta y tiene que estar sabiendo, ¿verdad?, que hay un enemigo, que es el enemigo de nuestras almas, porque nuestra lucha, dice la Biblia, no es contra sangre y carne. Amén. Entonces, esas maquinaciones constantemente el enemigo las usa en contra del pueblo de Dios, o sea, en contra de usted y de mí. Entonces, pero hermano, a través de la palabra Dios nos revela, ¿verdad? Nos revela estas cosas, ¿verdad? Estas maquinaciones, ¿verdad?, que el enemigo usa a través de personas, a través de situaciones, bueno, de tantas cosas, ¿verdad? Y Dios, en su grande amor y misericordia, pues nos revela. Entonces, y esta enseñanza, hermano, le tengo que dar crédito, ¿verdad?, también a este hombre, este escritor, ¿verdad?, se apellida Ross. Porque acabo de leer este libro, un libro tremendo, ¿verdad?,
que habló a mi vida y me trajo esta enseñanza. Dice, se llama la sutil artimaña de Satanás, ¿verdad? La sutil artimaña de Satanás. Y lo traigo a enseñarlo, ¿verdad? Porque es un libro tremendo, ¿verdad? Bueno, el escritor se llama Steve Foss. Steve Foss, ¿verdad? Entonces, este libro, hermano, empieza casi con una visión, ¿verdad? Este hombre, ¿verdad? Pues empieza a caminar en el camino de Dios después de vivir en una vida de alcoholismo, de drogadicción, ¿verdad? Con muchas ataduras en su vida, pero el Señor lo liberta, hermano, y viene al camino de Dios. Y dice que cuando él empezó a trabajar en la obra, ¿verdad? Que empezó, dice que Dios lo llamó primero que nada, ¿verdad? A ser pastor de jóvenes. Entonces dice que por 2 semanas le habían pedido, ¿verdad? Que llevaran unos estudios bíblicos a una escuela, una high school, ¿verdad? Entonces, y mientras que él oraba, hermano, buscando la revelación del Señor, la palabra que él quería, que Dios quería que le llevara a este lugar, a estas almas, dice que empieza al mismo tiempo, hermano, también haciendo guerra espiritual, ¿verdad? Porque se sentía algo fuerte, ¿verdad? Dice que él no sabía realmente qué era, ¿verdad? Porque eran sus comienzos también de él, ¿verdad? Pero dice que a pesar de que eran sus comienzos, él sabía, dice ya, sobre la guerra espiritual, ¿verdad? Entonces él empieza a orar, hermano, para que el enemigo soltara esas almas, que soltara lo que él tuviera en esa escuela de high school. Sabemos lo que se mueve, hermano, en la juventud hoy día, ¿verdad? En las escuelas de high school pues se ve de todo. Se ve de todo verdaderamente, ¿verdad? Entonces él también, ¿verdad? Él sabía eso y empieza a hablar, hermano, y dice que empieza pues a sacar esos espíritus específicos como la lujuria, pornografía, violencia, embriaguez, etcétera, etcétera, ¿verdad? Empieza a atar esos espíritus, pero dice que él notaba, hermano, que él sentía en el espíritu que nada estaba pasando, hermano, y él dice, bueno, pues ¿qué ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Nosotros que se nos ha enseñado sobre la guerra espiritual, sabemos que, ¿verdad? Eso se siente en el espíritu y que tenemos que sentir que algo está pasando, ¿verdad? Que Dios está obrando, ¿verdad? Pero dice que él sentía lo contrario, que que no estaba pasando lo que él quería que pasara, ¿verdad? Y mientras que él oraba, dice, y pasaba el tiempo y él oraba y oraba, entonces dice que él podía ver, ¿verdad? Que dice que Dios le da una visión, hermano. Dice que Dios le da una visión y dice que él podía ver estos espíritus que estaban siendo atormentados cada que él oraba y hacía guerra espiritual, ¿verdad? Y estaban siendo atormentados, hermano, pero dice que pues estaban como bien agarrados, como bien pescados, ¿verdad? Que nomás se movían y se tambaleaban y estos espíritus, pero dice que no se soltaban. Entonces dice que él pues decía, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, verdad? Entonces dice que él le pidió a Dios, ¿verdad? Que le revelara, que le dejara saber qué era lo que estaba pasando. Y ahí mismo, hermano, cuando él estaba teniendo esta visión de estar viendo esos espíritus, ¿verdad? De Satanás siendo atormentados a través de la oración y la intercesión y la guerra que él estaba haciendo, dice que Dios le muestra el problema. Dice que Dios le muestra, hermano, 2 tentáculos tan grandes, tan fuertes, que se entrelazaban, ¿verdad? En lo alto del centro del lugar, o sea, de la escuela, ¿verdad? De la high school, es lo que el Señor le mostraba, ¿verdad? Que estaban ahí esos tentáculos entrelazados, ¿verdad? Ellos fuertes, ¿verdad? Bien agarrados de ese lugar, ¿verdad? Gobernando, ¿verdad? Era una potestad grande lo que estaba ahí, hermano. Entonces, y dice que eran enormes, ¿verdad? Entonces, y los demás espíritus, dice que él miraba a los demás espíritus a los cuales él estaba reprendiendo y atando y echando fuera, dice que estaban enganchados de esos tentáculos, ¿verdad? Estaban enganchados en esos tentáculos, y por eso era que la oración y la intercesión que él estaba haciendo, hermano, nomás los movía, los tambaleaba y cuánto, pero no se soltaban. Esos espíritus estaban bien enraizados en los tentáculos. Entonces, le digo, él empieza, ¿verdad?, a hacer, sigue con esa guerra espiritual, ¿verdad? Y se sacudían, ¿verdad? Pero nada sucedía, ¿verdad? Entonces él entra, ¿verdad?,
en oración fuerte, ¿verdad? Y dice el Señor, estos espíritus están siendo golpeados, pero ¿por qué no salen del lugar? ¿Por qué no se desarraizan y salen, ¿verdad? En tu nombre, Jesús. Si yo estoy clamando, si yo estoy, ¿verdad? Entonces, nada pasaba, hermano. Entonces, y aquí es donde viene la revelación que Dios le da a este hombre, hermano. Dios le dice, estos dos espíritus, dice, aquí dice, hay dos espíritus, son dos espíritus demoníacos, dice, ¿verdad? De los cuales todos los demás sacan la fuerza. Por eso cuando oras, por eso cuando intercedes, por eso cuando haces guerra espiritual, no sucede nada, dice, porque estos dos testículos son los que le están dando la fuerza a los demás, ¿verdad? Entonces dice que él trataba en esa visión, hermano, de ver a cuáles eran esos dos espíritus, porque él había reprendido y atado varios espíritus, pero nada pasaba, pero no alcanzaba a ver cuáles eran los otros dos espíritus que estaban dándole poder a la lujuria, a la pornografía, a la embriaguez, a todo esto, ¿verdad? Él no alcanzaba a ver. Pero ¿saben qué, hermano? Estos dos espíritus son los mismos espíritus que Satanás soltó en el huerto. Esos dos espíritus, hermano, son los mismos que Satanás usó para hacer caer a Eva en esa tentación. Son los mismos espíritus, hermano, que hoy día el diablo está soltando en la vida, en la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Y aunque este hombre batalló, hermano, luchó para poder ver los nombres de estos espíritus, al final Dios en su misericordia, hermano, le muestra. Dios en su misericordia le muestra y él puede ver. Él puede ver perfectamente bien, hermano, que era el espíritu de inseguridad y el espíritu de inferioridad. Fíjense, hermano, el espíritu de inseguridad y el espíritu de inferioridad. ¿Qué quiere decir inseguridad? Dice que es la condición de no estar seguro, confiado o firme. Eso es lo que quiere decir la palabra inseguridad. La palabra inferioridad dice que es la condición de sentirse en una posición o condición o valor más bajos. Amor, ya sabían, ¿verdad? ¿Qué quiere decir estas dos palabras? Inferioridad, la condición de sentirse en una posición, condición o valor más bajos. Vamos a Génesis, hermano, nuevamente, allá a 3, del 1 al 6, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seráis como Dios, sabiendo entre el bien y el mal. Aquí, hermano, dice: con que Dios ha dicho. Le dice la serpiente era astuta, hermano, y sigue siendo astuto el Satanás, ¿verdad? Sigue siendo astuto. Dice, y ahí es donde comienza la trampa. Ahí es donde comienza la trampa, hermano, porque ¿qué es lo que hace Satanás en la vida de Eva? Poner duda en la palabra de Dios. Dios, hermano, había dicho una palabra. Dios le había dado una palabra a Adán y a Eva. Dios les había dicho, hermano, que de todo fruto podían comer, de todos los frutos que había en el huerto, de todos los árboles, pero había un fruto que ellos no podían tocar. Amén. Pero entra Satanás, hermano, ¿y qué es lo que hace? Con que Dios ha dicho. La palabra, hermano, era la fuente de verdad de Eva, era la fuente de verdad de Adán. Ellos hablaban con Dios, Él les había dado sus mandamientos. Eva, hermano, se sentía segura, estaba puesta en lo que Dios le decía, hermano. Ella estaba creyendo, ¿verdad? Ella estaba confiando en lo que Dios le hablaba todos los días, porque dice la palabra que Dios hablaba con ellos, hermano, de tú a tú, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué hace Eva, hermano? Entabla una conversación con el enemigo, con la serpiente, ¿verdad? Y aunque le contesta, porque vemos que le contesta correctamente, Satanás, hermano, le suelta el primer espíritu, que es el espíritu de la inseguridad. Amén. Es el espíritu de la
Él sabía, ¿verdad?, que toda la seguridad de Eva estaba basada sobre la confianza absoluta de que ella tenía en Dios, que Dios decía la verdad, que lo que Dios decía, eso era. Amén. Entonces Eva dice, no, es que no puede ser, Dios no puede ser un mentiroso. ¿Me entienden? Dios no puede ser un mentiroso. Entonces, ¿qué pasa con Eva, hermano? Entra la inseguridad, entra la duda, y ya Eva ya no puede seguir confiando en Dios como ella confiaba. Ya no podía sentir que la palabra que Dios le daba era la verdad, y empieza a sentirse insegura. Amén. Se empieza a sentir insegura. Entonces en Génesis 3:5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Luego ahí, en este versículo, hermano, ahí le sueltan el espíritu de inferioridad a Eva. Le hace creer, hermano, que ella no era quien ella creía que era. ¿Me entienden? Le hace creer, hermano, que ella no era, ¿verdad?, como Dios le había dicho que era, o lo que Dios le había dicho a ella que ella era. Entonces, ¿qué pasa con Eva, hermanos? Eva se siente como que, ¿cómo? O sea, algo me omitió Dios, algo no me dijo Dios. A Dios le faltó decirme algo, a Dios le faltó decirme esto. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Ella se siente fuera de su posición, se siente fuera de nivel, ahora se siente inferior. ¿Me entienden? Ahora se siente inferior, y no solamente inferior, hermano, se siente insegura. Eso es lo que está pasando aquí, en esta palabra. Entonces estas nuevas emociones, hermano, que llegaron a ella nuevas, ¿verdad?, la hacen sentirse desesperada, ¿verdad? Ella quiere recuperar esa sensación de seguridad, de estatura que ella tenía, cuando realmente nunca había perdido nada, ¿verdad? No había perdido nada todavía. Pero el diablo es tan astuto, y la hace sentir de esa manera. A ella la ganan sus emociones, ¿me entiende? Empiezan sus emociones, porque así nos hizo Dios, con emociones. Aquí, hermanos, el diablo la tiene donde él quería tenerla, y le ofrece la solución a su dilema. Había un dilema en Eva, hermano, por dentro, en su mente. ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Dios me dijo una cosa, pero ahora es otra cosa, me están diciendo otra cosa. Dios me dijo que yo era una persona, pero ahora es que me está diciendo que soy otra. ¿Me entiendes? Ya cuando el diablo sabía dónde la tenía, ahí en el 3:5 le dicen, sino que sabe Dios que el día que coméis de él serán abiertos vuestros ojos. ¿Qué es lo que hace? Le ofrece el fruto. Le ofrece el fruto. Ella toma del fruto, lo muerde y cae en la desobediencia de Dios. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Ella quería recuperar algo que supuestamente ya no tenía. Cuando lo tenía, ella lo tenía, porque Dios se lo había dado. Le había dado la seguridad, le había dado su posición. ¿Me entiendes? Pero al morder ella ese fruto, hermano, ella perdió lo que Dios le había dado. Amén. Pierde lo que era lo que el diablo quería. Come este fruto, desobedece a Dios, ¿verdad? Porque cuando lo hagas, eso que tú tienes, ¿verdad?, ya no lo vas a tener. Pero ella no miraba eso. Ella solamente escuchaba en su mente y en sus emociones lo que el diablo le había dicho. Ahí, hermano, cuando ella come, pierde su seguridad, pierde, ¿verdad?, su posición. Ahora había caído, ¿no? Entra el pecado a la humanidad, ¿verdad? Entre Dios y el hombre se rompe esa relación. Amén. Hay muerte espiritual, muerte emocional, hermano, relacional, muerte física. Todo eso, hermano, entró a la humanidad porque ella mordió este fruto. Ella cayó en la trampa de Satanás. Amén. Entonces estos mismos dos espíritus son los que hoy día, hermano, vienen a hacer caer a la humanidad, ¿verdad? Este fruto es el mismo, hermano, que hoy esclaviza al mundo.
día, hermano, ¿cuántos no vemos, hermano, queriendo mejorar la apariencia? Y muchas veces decimos, no, pues es que quiero estar saludable, ¿verdad? Quiero comer sanamente, quiero correr, quiero hacer ejercicio, ¿verdad? Porque quiero estar saludable, quiero tener una salud buena, porque la palabra dice que somos el templo del Espíritu Santo y nos volvemos bien bíblicos, ¿verdad? Entonces, y todo el mundo quiere estar delgado, todo el mundo quiere estar en shape, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que nos vende la televisión. Usted ve los comerciales, ¿verdad? Televisión, ¿verdad? De quiera, eso es lo que escuchamos todos los días, ¿verdad? Que la moda es estar delgado, ¿verdad? Porque eso te hace ver más atractivo, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Eso es lo que hace ver bien, ¿verdad? Y lucir bien, etcétera, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está haciendo? ¿Cómo le hace sentir a usted? ¿Cómo nos hace sentir? Nos hace sentir inseguros, inferiores, porque vemos a alguien más delgado muchas veces o más anché y ay, yo quisiera estar como él, yo quisiera estar como ella, ¿verdad? Cuando la palabra dice que somos únicos, ¿verdad? Que somos especiales, ¿verdad? Que somos la niña de los ojos del Señor. Pero empezamos ¿a qué, hermano? A comer del fruto, ¿verdad? Nos empezamos a creer lo que nos vende la televisión, los que nos dice el mundo, ¿verdad? Y nos martirizamos, hermano, nos martirizamos, ¿me entiende? Porque no queremos comer aquellos postres, ¿verdad? Aquellas cosas que nos gustan, ¿verdad? Y es un martirio, ¿me entiende? Entonces, es lo que está pasando. En la obra de las finanzas, en la área de las finanzas, perdón, ahí también, hermanos, son evidentes. Porque ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dicen afuera? Que si tienes dinero, si tienes cosas materiales, ¿verdad? Es que estás acá, ¿verdad? No es que tú eres, ¿verdad? Pues traes carro nuevo, tienes casa nueva, te vistes con pura ropa de marca, entonces tú eres, ¿verdad? De la high. Tú eres importante. Pero ¿qué está haciendo, hermano, uno? Comiendo del fruto, hermano. Porque eso te hace sentir como si tú no tienes. ¿Por qué se ha suicidado mucha gente, hermano, en estos tiempos que pasó esta crisis económica? ¿Me entiendes? Porque ellos no querían enfrentar que dijeran que ahora era pobre, que ahora ya no iba a tener la casa nueva, el coche nuevo, ya no iba a ser rico. ¿Sí me entiendes? Entonces vuelve a esa inseguridad, esa inferioridad en la vida de las personas. Ese mismo espíritu, hermano, que el enemigo soltó en el huerto del Edén. Y volvemos a comer, hermano, porque la ilusión de la riqueza, ¿verdad? Eso creemos muchas veces que nos da el valor, que nos hace sentir más importantes que los demás. ¿Me entienden? Porque andamos vestidos de marca, nos hace como, pues, ver mejor que los demás. Esa es inseguridad, hermano, inferioridad. Pero estamos creyendo esa mentira. Estamos creyéndola, hermano. Porque hoy día afanados en trabajar horas y horas. ¿Me entienden? Por lo mismo, hermano. Porque queremos las riquezas, queremos los bienes materiales. Porque si no nos vestimos o no estamos como los demás, pues nos sentimos inseguros, desvalorizados. Esa es la mentira del diablo, hermano. Eso es lo que causa el diablo. Trabajamos, se estresa uno, se enferma y bueno, y ya, hasta se muere la gente de estrés. ¿Qué hizo el diablo, hermano? Ganó la batalla. ¿Me entiendes? Cuando en la Biblia, hermano, la palabra nos dice que Dios es nuestra fuente. Amén. Que nos contentemos, dice Pablo, yo soy contento. Yo estoy contento. Cuando tengo y cuando no tengo, estoy contento, decía Pablo. Amén. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Dios no quiere que vivamos en pobreza financiera. No, hermano, Dios quiere prosperarnos. Y en una de las áreas es las finanzas. Pero cuando agarramos la palabra, hermano, también en el área de las finanzas, no cuando queremos hacer dinero y hacer dinero solamente para sentirnos superiores a los demás, solamente porque eso nos hace sentir
sentir valorizados delante de los demás. Eso no lo quiere Dios. Eso no es de Dios, ¿verdad? Porque sí, hermano, queremos la moda, lo más popular, el aparato de última moda. Cuando la Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Eso lo sabemos, hermano, pero realmente lo hacemos nuestro, lo hacemos verdaderamente nuestro. No, hermano, ¿por qué? Porque el diablo viene y nos da, nos ofrece el fruto. Eso es lo que hace el diablo, hermano. Y volvemos a la prosperidad, volvemos el dinero, las finanzas, todo eso, lo material en nuestro Dios. Y Dios no quiere eso. Se vuelve nuestro Dios, nuestro Diosito. Amén. Se nos olvida buscar de Dios, hermano, porque tenemos todo. Simplemente porque no tenemos tiempo, estamos sumamente cansados, porque trabajamos mucho para tener los lujos. ¿Me entienden? Y que, hermano, eso es lo que está vendiendo el mundo, hermano, y esa es la trampa del árbol. Caemos en esa trampa día con día. Por eso le decía, caemos y caemos, ¿verdad? En la iglesia, hermano, en esta iglesia, en otras iglesias, viene también muchas veces ese espíritu de inseguridad, espíritu de inferioridad, hacer mucho daño en las iglesias, hermano. Es igual. ¿Qué es lo que estamos viendo, hermano? Mucha división en las iglesias. ¿Por qué creen que se dividen las iglesias, hermano? ¿Por qué creen que se dividen? Sí, tal vez alguna disputa doctrinal, ¿verdad? Puede haber. Pero la raíz, hermano, son estos espíritus. ¿Me entienden? Porque Dios ha llamado a un líder, ¿me entienden? Y hay otros que pues se sienten más que líder, ¿verdad? Se sienten que pueden predicar mejor, que pueden enseñar mejor, que pueden darle mejor de todo a la congregación. Y pues ya salen a dividir, y dividen la iglesia, se llevan la mitad de gente. ¿Por qué, hermano? Porque hay inferioridad en esa persona, hay inseguridad en esa persona, ¿verdad? ¿Por qué hoy día están divididas las doctrinas en las iglesias? Hay metodistas, bautistas, pentecostés. Y en la clase del miércoles hablamos un poco de eso, y nos preguntábamos por cuáles eran los motivos. ¿Por qué? Si todos creen en Cristo, en su muerte en la cruz y en su resurrección al tercer día, ahora para salvación de pecados, salvación de nuestras almas, ¿por qué es que están separados todas esas doctrinas, hermano? Cuando deberían estar unidos, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque nos volvemos esclavos, comemos del árbol y nos sujetamos a la doctrina. No dejamos, hermano, no le permitimos a la doctrina sujetarse a nosotros. No, nosotros nos sujetamos a la doctrina. Se vuelve nuestro Dios la doctrina. ¿Me entienden? Ese es el problema. ¿Por qué? Porque ahí estamos comiendo del fruto. Aún los conocedores de la palabra, como nosotros, ¿verdad? Y le digo, y está pasando hoy día, hermano, ¿verdad? La gente empieza a agarrar su identidad de esas doctrinas, ¿no? Cuando nuestra identidad está en Cristo, ¿me entienden? Y pensamos, hermano, que somos mejores. No, pues nosotros somos mejores que los pentecostales, no, mejor que los bautistas. No, mejor es que todos los bautistas se quieren mejor que los pentecostales mejor que los metodistas mejores que... Cuando en realidad, hermano, todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Cuando en realidad debe haber unidad. Pero ¿qué pasa, hermano? Hay inferioridad y hay inseguridad en los líderes. Eso es lo que está pasando. Hoy día, ¿qué es lo que hay? Se disputa en la iglesia cristiana el poder y la autoridad. Se disputan, hermano. Hay contienda por eso. Porque hay inseguridad, inferioridad. Muchos tal vez no tienen ni el llamado del pastor, hermano, pero pues se sienten que tienen el llamado, porque es tan fuerte ese espíritu de inseguridad, de inferioridad en ellos, que de la noche a la mañana les sale el llamado y se van dividiendo una iglesia, dañando. ¿Por qué creen que hoy día todos quieren ser apóstoles, hermano?
Todos quieren ser profetas, porque si no son apóstoles, pues te ven para abajo. Es un pastor. Es un evangelista. Por eso pues todos quieren ser apóstoles, ¿verdad? No ven que la jerarquía, ¿verdad? O sea, esos apóstoles, ¿verdad? Profetas. Inseguridad e inferioridad en las personas. De la noche a la mañana, hermano, resulta que son apóstoles y profetas. ¿Por qué, hermano? Porque quieren un nombre y están usando el nombre de Dios para manipular las almas, para buscar la gloria y llevársela a ellos. Eso es lo que está pasando. Compitiendo las iglesias, ¿verdad? Pues ahora nosotros tenemos los mejores asesores, pues nosotros tenemos la mejor escuela de líderes, pues que yo tengo la mejor, ¿me entienden? Siempre es así. Eso es lo que se está viendo. Y es triste, hermano, es triste. ¿Pero por qué? Porque estamos comiendo del árbol, ¿verdad? ¿Qué pasó con Saúl, hermano? Vemos un tremendo ejemplo en Saúl. Debemos aprender mucho de este ejemplo para nuestro bien, ¿verdad? Saúl era un hombre ungido, hermano, puesto por Dios, el primer rey de Israel, ¿verdad? Pero como él era gobernado por la inseguridad y la inferioridad, ¿qué le pasa, hermano? Le importaba tanto el qué dirán, tanto le importaba el qué dirán, hermano, que cuando Dios le dio una orden, una ordenanza, él decidió, ¿verdad? Tomó la decisión de obedecer antes al hombre, de obedecer al pueblo. ¿Me entiendes? Comió del árbol. Lo vemos ahí en 1 Samuel 9, 15, 10, 1. Toda esa historia nos la conocemos de Saúl. Y al final, ya casi cuando estaba ya lo último, ¿verdad? Después, Saúl empieza a compararse con David, ¿verdad? Que Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. ¿Cómo se siente Saúl, hermano? Se siente inferior, se siente inseguro. ¿Por qué tendría que sentirse así si él era el rey, el que Dios había elegido para gobernar en aquellos entonces el pueblo de Israel? Pero entra nuevamente el espíritu, ¿verdad? Entra Satanás y le ofrece el fruto de la inseguridad y la inferioridad, y él cae, hermano, cae al punto, hermano, que pierde su reinado. La historia la conocemos. Hoy día es igual. Muchos predicadores sienten que otros que se levanten en la congregación les van a robar su ministerio. Hay muchas iglesias no quieren que nadie predique, nadie enseñe, nada. ¿Por qué, hermano? Por la inferioridad y la inseguridad que sienten. Una y otra vez, hermano, el cuerpo del Señor, la iglesia, que somos usted y yo, comemos del fruto, ¿verdad? Entonces, y termina uno, hermano, preso de esos dos espíritus, ¿verdad? Entonces, y le digo, la gente entra a la iglesia y entra a la iglesia, hermano, y usted los ve llorar, los ve arrepentidos, los ve, ¿verdad?, gozándose, y a poco tiempo, ¿verdad?, ¿qué sucede, hermano? O ya no viene, o sea, bueno, tantas cosas que se ha visto, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque vemos que la gente no está atada por esos espíritus, ¿verdad? Y uno ha reprendido que esto, que aquello, ¿verdad? Pero a veces se nos olvida qué es lo que les está dando fuerza a esos espíritus. Y el Señor me mostraba, hermano, que eso es lo que está pasando verdaderamente, ¿verdad? En su palabra me mostraba a través de este escritor, hermano, que esos espíritus están fuertes, ¿verdad? Destruyendo la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, la gente por eso, hermano. Hoy día llega la gente, ¿verdad? Y muchos, unos están condenándose todo el tiempo. Están en la iglesia, pero viven condenándose. No, porque le fallé a Dios, soy indigno, ¿verdad? No puedo tener victoria porque le fallé a Dios. Condenándose, ¿no? Y otros, no, pues estoy en la gracia, ¿verdad? Pues una licencia para pecar. Y otros son los que se dan de plano por vencidos, ¿verdad? Que ya no siguen. Pero ¿cómo pelear, hermano, usted y yo, y obtener una victoria? ¿Cómo pelear, hermano? Vamos allá a 2 de Corintios.
10, 2 Corintios 10. Dice la palabra 10, 4 y 5, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hermano, el diablo pudo engañar a Eva, hermano, porque le levantó una fortaleza. Aquí en su mente le levantó una fortaleza, le dijo: no moriréis. Esa es una fortaleza en la vida de Eva, hermano. Una fortaleza de inseguridad, ¿verdad? Y dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, sabemos lo que sigue: fortaleza de inferioridad. Eso es lo que el diablo levanta, hermano, en nuestras mentes, fortalezas. Y ella se creyó, ¿verdad? Y dice que ella sintió entonces que el árbol, el fruto de este árbol era bueno, era agradable, era deseable. Dice la palabra, ¿verdad? Ella empezó a sentir esas emociones, hermano. Después de que sintió las emociones de la inseguridad y la inferioridad, ¿verdad? Y cuando el diablo le dio la respuesta a encontrarle las soluciones a este problema, ella dice que empezó a sentir que el árbol, el fruto del árbol era bueno, era agradable y era deseable. Dios nos hizo así, hermanos, emocionales. Dios nos formó así. Y hermano, la emoción nos motiva y nos dan energías. Eso es lo que hacen las emociones. Y no debemos de negar nuestras emociones, ¿verdad? No debemos de negarlas, hermano. Pero lo que tenemos que hacer usted y yo, hermano, asegurarnos que las emociones que sentimos nosotros todos los días nos lleven hacia las cosas de Dios. Amén. Nos lleven a lo que a Dios le agrada, no a agradar la carne. Hay una grande diferencia. No es malo, hermano. Las emociones son buenas porque Dios así nos hizo. Dios no se equivoca, ¿me entienden? Pero esas emociones tienen que llevarnos a obedecer y a someternos a Dios y a su palabra, no todo lo contrario. Porque entonces ya cuando vamos por el otro lado, hermano, entonces ya estamos mal, ¿me entienden? Entonces esas emociones se cimentan, hermano, en nuestros pensamientos, ¿verdad? Nuestros pensamientos determinan lo que usted y yo sentimos. Amén. Entonces, pero ¿qué dice la Biblia, hermano? Que usted y yo tenemos que tener ¿qué? La mente de Jesús, la mente de Cristo. Amén. Entonces, si usted y yo tenemos los pensamientos de Dios, de Cristo en nosotros, hermano, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vivir en el Espíritu, no en la carne. Vamos a odiar el pecado como Cristo odió el pecado. ¿Entienden? En cambio, cuando dejamos que las emociones, ¿verdad?, se vayan a lo carnal, pues nos gusta el pecado. Nos gusta hacer lo malo. Ay, sí, es que está bien rico, pues no lo puedo dejar de hacer porque está rico. Me gusta, está sabroso. Lo disfruto. ¿Pero por qué, hermano? Porque estamos dejando, ¿me entienden? Estamos viviendo en la carne. Estamos dejando que nuestras emociones se busquen lo carnal. El diablo, hermano, quiere que usted y yo creamos todas sus mentiras. Pero es tiempo de que se cierren las puertas, de no creer, ¿verdad?, en esas mentiras, ¿verdad? Y creer en su palabra, en la palabra de Dios, ¿verdad? El diablo, hermano, quería robarle a Eva, o le robó a Eva la autoridad, porque una autoridad que Dios le había dado a él le fue quitada, ¿verdad? Y usted y yo conocemos la historia de por qué le fue quitada esa autoridad que Satanás tenía, hermano, y él la quería. Él anda buscando esa autoridad de nuevo, hermano. Entonces dijo: aquí mero, ¿verdad? Aquí mero. Dios le había dado posición y autoridad, y estas fueron robadas por Satanás del hombre. Amén. Y es lo que está pasando, hermano. El enemigo se deleita robando, ¿verdad?, lo que Cristo nos ha dado, lo que Cristo ya ganó en la cruz del Calvario por nosotros, ¿verdad? Lo que tenemos. Porque la palabra le dice en Génesis 1:26,
28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, soyugadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué tenía que hacer Adán y Eva, hermano? Gobernar, ¿verdad? Tenían autoridad, tenían posición. Eso es lo que tenían. ¿Qué tiene usted, hermano? ¿Qué tengo yo en el reino? Tenemos autoridad, tenemos posición. ¿Entienden? Tenemos poder, hermano, en su reino. Pero ¿cómo vive la iglesia, hermano? ¿Cómo vive la iglesia? En derrota. ¿Entienden? Porque todos los días el enemigo viene y roba roba esa autoridad. Come la gente, usted y yo comemos del fruto que el enemigo nos ofrece todos los días. Y entonces esa autoridad, ese poder, esa posición, hermano, se vuelve nada en nuestras vidas, hermano. Pero ahí está, porque Dios ya nos la dio a través de Cristo, ¿verdad? Cuando obedecemos nuestros pensamientos, cuando le permitimos al diablo, ¿verdad?, robarnos nuestra posición de autoridad. Amén, hermanos. Amén. Vamos a Mateo, hermano, 16. Dieciséis, 15. Fíjense lo que dice ahí. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Entonces, hermano, aquí hay una revelación, hermano, de autoridad, ¿verdad? Cuando nos sometemos nosotros a Dios y a su palabra, estamos bajo a esa autoridad, está esa autoridad en nosotros, ¿verdad? Aquí, hermano, Pedro le fue revelado algo bien importante, hermano. Le fue revelado que el que tenía al frente, con el que había estado 3 años, no era cualquier profeta, no era cualquier maestro, sino que era el mismo Dios, que era el Hijo de Dios, el que venía a morir por él en la cruz del Calvario. Amén. Y el Señor le dijo: no te lo reveló sangre ni carne, ¿verdad? ¿Y qué le hace? Le hace una promesa, hermano, aquí. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta revelación que has tenido, Pedro, dice, sobre esa verdad que me estás dejando aquí a mí saber, que sabes quién soy, sobre esa verdad voy a edificar mi iglesia. ¿Y qué le dice después, hermano? Y las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Nosotros quién somos, hermano? Somos la iglesia de Cristo. Las puertas del Hades no pueden prevalecer sobre nuestras vidas. O sea que el enemigo, hermano, no tiene parte ni suerte en nuestra vida, ¿verdad? Él no puede, hermano, venir a querer destruirnos, ¿me entiendes? Porque esta es la palabra, aquí está la palabra. Y dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Fíjese la autoridad, hermano, que tenemos. Y todo lo que atares aquí en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, hermano. Esa es la autoridad que usted y yo tenemos. Las puertas del Hades no prevalecen contra nosotros. Pero cuando le cerramos la puerta, hermano, al enemigo y a sus ofertas, porque viene a ofrecernos el fruto, ¿verdad?, del árbol. Entonces, eso, y dejemos de comerlo, ¿verdad? Tenemos que cerrar las puertas. Hermanos, hablábamos, hermano, en la clase, y tremenda la enseñanza, hermano, y hablábamos también un poco sobre los temores, hermano, que hay. Y usted sabía, hermano, que el temor es pecado. Yo no sé si usted sabía, hermano, pero el temor es pecado. Dice, vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 21, hermano.
21:8. Amén. Apocalipsis 21:8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Sabe que miedoso significa cobarde? Antes hablábamos de los temores, hermano, que hay en los cristianos. Hay temor, hermano. Estamos pecando contra Dios. Fíjese a lo que nos exponemos si seguimos teniendo temor. Porque aquí dice que los cobardes, ¿dónde van a ir? Al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Dios nos pone con los fornicarios, con los adulteros, los homicidas, a los que tengan temor. Es pecado, hermano, tener temor. Es pecado. Porque la palabra es clara y dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, ¿por qué tenemos que tener temor? Y ese es un espíritu, hermano, que se arraiga juntamente con los otros dos. ¿Qué es lo que hace el temor, hermano? Pedro salió de la barca. Dice la palabra que salió de la barca y empezó a caminar. Pero ¿qué le pasó a Pedro, hermano? ¿Qué le pasó? Tuvo temor. Tuvo temor, hermano. ¿Y qué hizo el temor, hermano? Lo paralizó. Ya no pudo caminar. Lo paralizó y dice que se empezó a hundir. Y empezó a gritar, ¿verdad? Sálvame, Señor, ¿verdad? Conocemos la historia. El temor hace que uno se paralice, hermano, que ya no avance. Por eso la iglesia de Jesucristo está paralizada, porque vive atemorizada. Ay, pues le tengo miedo a esto. Ay, pues me da miedo. Tengo temor. Eso es lo que está pasando, hermano. Y la iglesia no avanza. No avanza, hermano. Está paralizada. Se empieza a hundir cada día más, como Pedro, por el temor, hermano. Es pecado, hermano, tener temor, hermano. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, hermano, ni de cobardía. No. Entonces ya usted deje de decir, tengo temor, No, hermano, dígale al Señor, Señor, en tu nombre voy a hacer lo que tengo que hacer. En tu nombre voy a avanzar, en tu nombre. ¿Me entiende? Tiene que, hermano, sacudirse ese temor, ¿verdad? El temor es la supervivencia, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos temor, hermano, cuando tenemos temor, estamos operando en la pura carne. En la pura carne. Y dice que cuando tenemos temor, hermano, nos escondemos de todo. ¿Qué hizo Adán y Eva, hermano? Cuando vino Dios, ya después de que habían comido del fruto, ¿corrieron a qué? A esconderse. Porque tuvieron temor. Tuvimos temor. ¿Qué es lo que hace, hermano, la iglesia? Corre a esconderse. Porque tienen temor. Y eso es pecado, hermano. Es pecado. Nos alejamos porque percibimos aquella cosa o aquella persona o aquella situación como amenaza y levantamos muros de defensa. ¿Qué es lo que hacen esos muros de defensa, hermano? Nos roban la comunión con Dios. Eso es lo que hacen. Nos bloqueamos, ¿verdad? Y estamos bloqueando más que nada el propósito, el plan y la voluntad de Dios para nuestras vidas, para nuestro ministerio, para nuestra iglesia, para nuestra familia, para nuestros hijos, nuestro hogar. ¿Por qué? Porque tenemos temor. Amén. Pero tuvo temor, hermano, y le digo, se paralizó y ya no pudo avanzar. Eso es lo que hace el temor. Te paraliza y no avanzas. Y eso, ¿dónde quiere? Es como te quiere tener Satanás. Es como nos quiere tener como iglesia, paralizados y sin avanzar. Eso es lo que quiere hacer ese diablo mentiroso. Pero la palabra dice que todo perfecto amor echa fuera todo temor. Eso es lo que la palabra nos dice, hermano. Nuestra arma contra ese espíritu es el amor de Dios. Es el amor, hermano. Es el amor.
Pero ¿qué pasa, hermano? Muchas veces vivimos inseguros, sintiéndonos inferiores, inseguros de las promesas que Dios nos ha hecho. Porque decimos, somos cristianos, creemos en la palabra, vivimos la palabra, hermano. Pero ¿por qué nos afanamos por la vida, hermano? Cuando dice la palabra, por nada estéis afanados, sean conocidas vuestras peticiones. ¿Entienden? ¿Por qué, hermano? Porque estamos siendo esclavizados por esos espíritus de inferioridad y de inseguridad. Conocemos la palabra, pero no estamos seguros, ¿verdad? Porque decimos, sí, creo en la palabra y la citamos y versículo y por versículo y verdad, y gloria a Dios, aleluya, y esto y lo otro, ¿verdad? Pero cuando se presenta la prueba, la situación, hermano, nos llenamos de temor, paralizados completamente, nos llenamos de inseguridad. Ay, Dios irá a proveer, Dios irá a sanar, Dios irá. Y nos llenamos de inferioridad. Le cedemos nuestra posición al diablo. Nuestra posición de qué, hermano, de reyes y sacerdotes, de linaje escogido. Esa posición se la cedemos al enemigo. Eso es lo que está pasando, hermano, en la iglesia de Jesucristo hoy día. Eso es lo que está pasando, hermano. Y por eso es que me ministraba, hermano, el Señor a través de esta palabra, de este libro, de este escritor, hermano, porque es muy cierto, hermano. Es muy cierto, hermano. Viene la prueba, viene la situación, hermano, y no sabemos para dónde arrancar muchas de las veces. ¿Por qué, hermano? Porque no hay comunión, ¿verdad?, con el Padre. No hay lectura, no hay nada, hermano. No hay nada. Dice que la iglesia, hermano, está cayendo en una tibieza espiritual tremenda. ¿Y qué dice la Biblia, hermano? Que a los tibios va a ser vomitado, hermano. Los tibios van a ser vomitados. Y eso es lo que la iglesia está cayendo. ¿Por qué, hermano? Porque comemos del fruto. Todos los días el enemigo viene y ofrece el fruto, ¿verdad? Como se lo ofreció a Eva. Y caemos, y caemos, y caemos. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermano, en esta tarde. Vamos a ponernos de pie, hermano. ¿Sabe qué? Yo sé que el Espíritu Santo está aquí, hermano, y el Espíritu Santo va a ministrar. Porque hay una necesidad, hermano, en su pueblo. Y cuando hay una necesidad en su pueblo, en su iglesia, en sus hijos, hermano, Él está ahí. Él tiene que estar ahí, hermano, atento. Él quiere suplir esa necesidad. Amén. Él quiere llenar esa necesidad. Porque Él es nuestra fuente, hermano. Él es nuestra fuente. Yo le digo, yo no sé si usted que está aquí, hermano, por algo Dios me dio esta palabra, hermano. Por algo, hermano, de todos los libros en la librería, agarré ese libro solamente, hermano. Levanta la mano en el cielo conmigo y repite, Señor, levanta porque mi Dios mano. tenía una revelación, hermano, para usted y para mí. Dios quería mostrarnos, hermano, que como iglesia estamos siendo paralizados por el temor, hermano. Estamos siendo esclavizados por la inferioridad, por la inseguridad, hermano. Y yo creo que es tiempo, hermano, que usted y yo nos levantemos, hermano, espiritualmente. Por eso es que muchos, hermanos, decaemos espiritualmente. Y estamos en ese pozo, hermano, y sin poder salir, hermano. ¿Pero por qué, hermano? Porque estamos comiendo del fruto que Satanás nos está ofreciendo. Pero yo creo que es el momento, es el tiempo, hermano, que nosotros como iglesia, porque somos vencedores, hermano. Dios ya nos dio la victoria. Dios, hermano, ya pagó un precio a través de Cristo. ¿Sabe que Cristo murió, hermano? Fue crucificado en esa cruz para llevarse todo espíritu de temor, toda inferioridad, toda inseguridad de su vida, hermano. Eso fue lo que Cristo hizo por usted y por mí. Entonces, ¿por qué vivir atados, hermano? ¿Por qué vivir paralizados? ¿Por qué vivir
sin avanzar, hermano, cuando Dios nos está llamando. Dios nos está llamando con propósito. Y no por lo que usted y yo hagamos o lo que hayamos hecho, lo que vayamos a hacer, sino por su pura gracia, por su pura misericordia. Es por eso que Dios nos llama, hermano. Y le digo, si usted está padeciendo, hermano, si usted ha tomado esta palabra, esa palabra es para mí, esa palabra yo la necesitaba, hermano. Entonces yo creo que es tiempo, hermano, que usted se deshaga de eso, que usted venga al altar, hermano, y le entregue todo eso al Señor, hermano, y usted se declare victorioso. Usted le diga a Dios, yo soy victorioso en ti, Señor. Yo no puedo vivir atado, yo no puedo seguir comiendo de este árbol, porque Satanás es un mentiroso. Lo único que quiere, hermano, es destruir su vida. Lo único que quiere, hermano, es que no se cumpla el propósito que Dios tiene para con usted. Lo único que quiere es paralizarlo hasta destruirlo. Pero está en usted, está en mí, si se lo permitimos. Porque hay una posición, hermano, que Dios ya ganó, que Dios ya nos otorgó. Una posición de reyes y sacerdotes. Somos cabeza, dice la palabra, y no cola, hermano. Entonces, ¿por qué vivir sintiéndonos inferiores, sintiéndonos inseguros, con temores, con miedo a todas las cosas? Eso no es de Dios, hermano. Eso no es lo que Dios quiere para su vida y para con mi vida. No. Dios está dispuesto a entregarle victoria tras victoria. No importa la batalla que se presente, no importa la guerra, no importa la situación. Ya Jesucristo pagó un precio por esa batalla, por esa victoria. Ya lo pagó. Entonces, ¿por qué seguir nosotros en derrota? En derrota espiritualmente hablando, hermano. ¿Por qué seguir creyendo las mentiras del diablo? Ella cayó redondita, hermano. Cayó de su posición por las mentiras que el diablo le dijo a su mente. Oye, su mente, hermano, usted tiene que decir, mi mente se alinea a ti, Señor, y a tu palabra. Llevo todo pensamiento cautivo a tu obediencia, Señor. Pero usted tiene que creer esa palabra, hermano, y empiece a vivir esa palabra. Que su mente se alinee a la voluntad de Dios. Entonces sus emociones van a estar alineadas a la voluntad de Dios también. Pero tiene que alinearse, hermano. No salga de este lugar sin usted alinearse en su mente con el Señor. Porque es necesario, hermano, para que usted pueda vivir victorioso. Es necesario. Porque muchas veces las emociones nos ganan, hermano. Muchas veces las emociones, hermano, nos llevan a buscar y a comer del fruto del huerto. Cuando nuestras emociones tienen que llevarnos ¿a dónde? Hacia la fuente, hacia nuestra fuente que es Dios. Pero en esta hora es tiempo, hermano, que usted tome una decisión. Porque de esa decisión, hermano, depende la victoria de su familia, en su hogar, en su matrimonio. De esa decisión que usted tome, hermano. Dice que tenemos que ser valientes y esforzados, no temer, le decía Josué, no temas ni desmayes. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque había algo que tenía que hacer Josué. En este día usted tiene que tomar esa decisión, hermano, ser valiente, ser esforzado, ser decidido, tomar la decisión de alinear su mente, sus emociones a la palabra de Dios, a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque si no, hermano, va a vivir de derrota en derrota. No hay futuro, hermano. Cuando Dios tiene un futuro brillante, un futuro lleno, hermano, de bendición para su vida, para mi vida. Pero nosotros decidimos, hermanos, si queremos seguir esclavizados en las mentiras del diablo o queremos verdaderamente alinearnos a Dios y su palabra. Es que no tiene por qué sentirse inseguro, hermano. Dice que lo que Dios promete en su palabra, hermano, Dios lo cumple. Si Dios le ha prometido algo, Dios lo va a cumplir. ¿Por qué se va a sentir inseguro? Si no hay trabajo,
trabajo de 40 horas, normalmente 20 horas, hermano. Usted siéntase seguro que Dios es su proveedor, que Dios es su sustentador. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Por qué se va a sentir inseguro de esas promesas que Dios ya le ha hecho? Esas promesas que Dios tiene en su palabra, que son miles de promesas. Y todas y cada una de ellas, hermanos, se van a cumplir en su vida y en mi vida. Pero tenemos que sentirnos seguros, hermanos. Tenemos que pararnos en la roca, que es Cristo. Porque si no, vamos a ser como ese hombre de la parábola, ¿verdad? Que edificó su casa sobre la arena. No podemos ser cristianos que edifiquen su casa sobre la arena. Tenemos que ser cristianos, hermanos, aquí y en donde quiera que estemos. Tenemos que ser, ¿me entienden? Cristianos, hombres y mujeres valientes, decididos, sin temor, firmes, seguros, y conocer y entender la posición que tenemos en el reino espiritual. Y aquí, aún aquí, hermano, en este reino, en esta tierra, tenemos posición. Nosotros no somos como los del mundo. Estamos en el mundo, sí, pero no somos del mundo. Hay posición en su vida y en mi vida. Hay realeza, hermano, hay realeza. Y la gente real de la realeza no vive como mendigos, hermano. No vivimos así, o no podemos vivir así. Tenemos que vivir como realeza, porque a eso es lo que Dios nos ha llamado como iglesia. A eso es lo que Dios nos ha llamado, hermano. Y es triste, hermano, es triste lo que estamos viendo, que el cristiano está viviendo ya peor que cualquier mundano, hermano. Eso le causa dolor a Dios, hermano. Le causa tristeza. Pero Él está ahí, hermano, con los brazos abiertos. Si Dios fuera como nosotros, hermano, ya se hubiera dado por vencido, hubiera dicho, ay, ya, llévatelos, haz lo que quieras, Satanás, con ellos. Pero Dios no es así, hermano. Dios no es así. Dios es tan grande en su amor y su misericordia, y nos da oportunidad tras oportunidad, por oportunidad tras oportunidad. Este es el momento, hermano, de hacer real la palabra de Dios en nuestra vida. Decirle a esos espíritus de inseguridad, de inferioridad, de temor, que se tienen que largar, se tienen que soltar donde quiera que estén, se tienen que ir. Porque es de la única manera, hermano, que usted va a avanzar. Es de la única manera que ya no va a estar paralizado, hermano. Es de la única manera, hermano, que van a suceder cosas en su vida. Esa es la única manera, hermano. Es necesario, hermano, decirle al Señor, Señor, llévate esto, Señor. Arranca de raíz esos espíritus, ese escritor, hermano, que estaban arraigados, hermano, que estaban ahí arraigados bien fuerte, hermano, bien agarrados y que no podían soltarse. Tú eres digno de que todos te adoren. Pero Él se paró, hermano, y Él dijo, no, tú vas a soltar a esos jóvenes. Ustedes van a tener que largarse, ustedes van a tener que soltar este lugar. Y hoy día, hermano, el Espíritu te dice, te va a tener que soltar. Se va a tener que ir en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo temor se va a tener que largar, toda inseguridad, toda inferioridad tiene que ir, hermano. Entonces, solo deje que Dios le ministre, hermano, en esta hora. Si usted dice, yo necesito oración también, yo necesito pasar y decirle al Señor, Señor, aquí estoy, Señor. Deje que Dios lo quebrante, hermano. Deje que Dios lo quebrante. Deje que Dios le ministre. El Espíritu Santo está aquí, hermano, y quiere hacer algo. El Espíritu Santo está aquí y quiere hacer algo, hermano. Pero ¿sabe qué, hermano? Esa fortaleza que el diablo ha levantado, hermano. Si usted le cree al diablo, hermano, usted va a seguir igual. Usted va a seguir igual. Pero si usted le cree a Dios, hermano, en esta tarde, yo le aseguro, hermano, que usted va a salir diferente. Yo le aseguro, hermano, que va a haber un cambio, hermano.
las cosas se van a ver diferentes y van a ser diferentes en su vida, hermano. Pero usted tiene que creerle a Dios. Tiene que creer en el Espíritu Santo, hermano, porque el Espíritu Santo no miente. No miente, hermano. Y el martes hablábamos, hermanos, del temor que hay en muchos. Tú eres santo. Y eso se tiene que largar, hermano. Eso se tiene que largar para que usted sea libre. Porque la palabra dice que si conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre, hermano. Aquí está una verdad, hermano. Aquí está una revelación. Es tiempo, hermano, de decir, quiero ser libre completamente. Quiero ser libre, Señor, porque tú ya pagaste en la cruz del Calvario mi libertad. ¿Por qué vivir esclavizado? ¿Por qué vivir atado? ¿Por qué vivir lleno de fortalezas en nuestra mente? Cuando Dios se pagó un precio bien alto en Cristo, hermano. Cántale al Señor tu Dios. Gloria a Dios. Usted se le ha dado una revelación, hermano, como se le dio a Pedro. Y Jesucristo, hermano, le dijo: ay, Pedro, no te lo ha revelado sangre ni carne. Deposita tu vida delante del Señor. El Espíritu le ha revelado, hermano, y le está revelando, hermano, cuál es el problema en su vida. Ofrécele al Señor toda tu vida. Si hay inseguridad, hermano, el Espíritu le está dejando saber. Si hay inferioridad en su vida, el Espíritu Santo le está dejando saber. Si hay temores en su vida, hermano, el Espíritu Santo le está dejando saber. No permita, hermano, que el diablo la bloquee. No permita que el diablo le siga mintiendo. Es un mentiroso, hermano, es un mentiroso. Y ya está derrotado y vencido. Él no puede robarle su posición, su estatura. No puede robarle su realeza, hermano. No puede hacerlo. Porque Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Y dice la palabra que fue exhibido, fue avergonzado. Y tuvo que salir huyendo. Así tiene que salir en esta hora, hermano, de nuestra vida. Tiene que salir huyendo, sin querer regresar. Porque en esta hora se van a cerrar toda puerta. Se va a derribar toda fortaleza, toda artimaña de Satanás. Se tiene que descubrir, hermano, en este día, en estos momentos. Y va a tener que largarse en el nombre de Jesús. En usted hay en usted, hermano, hay una promesa. Hay una promesa. Usted se ha llamado, ha sido llamado, hermano, con propósito de Dios, para cumplir un propósito aquí en la tierra. Y ese propósito, hermano, se va a cumplir. Eso es lo que el diablo no quiere, hermano, que Dios cumpla su propósito en usted. Pero se va a cumplir ese propósito, hermano, siempre y cuando se alineen a la palabra de Dios. Alineen sus sentimientos, sus emociones. Alinee su mente a Dios y a su verdad, hermano. Y usted verá, usted va a ver la diferencia, hermano. Eso es lo único que Dios nos pide, hermano. Dios no nos pide mucho, porque Cristo ya lo hizo todo, hermano. Cristo ya lo hizo todo. No podemos vivir matrimonios derrotados. No podemos vivir vidas espirituales mediocres, tibios. No se puede vivir así, hermano. Somos hijos de un Dios vivo, de un Dios de poder, de un Dios bueno. Entonces, ¿por qué vivir así, hermano? Peor que cualquier persona del mundo. No, hermano, eso no quiere Dios para su vida. Esta hora es tiempo, hermano, de rechazar toda mentira satánica, de que se desarraiguen esos espíritus de inseguridad, inferioridad, de temor. Es necesario, hermano, que salga todo eso. Somos llamados a libertad. No somos llamados a esclavitud, hermano. Pero está en usted, hermano. Está en usted dejar al Espíritu Santo hacer la obra que Él quiere hacer. Está en usted tomar esa decisión.
Dejarse levantar por el Señor en esta tarde. Dejar de creer las mentiras que le llegan a su mente, esos dardos de fuego del maligno, hermano, que dice la palabra, que constantemente vienen a su mente, lo paralizan, lo esclavizan. Mi corazón herido.